Muy bien, el texto base de hoy día, si lo tienen ahí en su hoja, es Isaías 26:1. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Este es un canto de celebración del pueblo sobre las naciones vecinas, en términos de que ellos son victoriosos, ¿no?, en la nación de Israel. Y también en relación a su fidelidad por haber sido salvados de los otros pueblos, ¿no? Ese es el sentido que tiene. Y el Señor lo que quiere ahora, después de haber visto todo este periodo sobre los muros que hemos levantado, estos muros torcidos, estos muros desviados realmente, no alineados con la plomada de Dios, lo que el Señor quiere es que nosotros podamos reconstruir nuestros muros, ¿verdad? Y que podamos tener una vida fructífera y una vida victoriosa en el Señor. Eso es lo que Él quiere. Él no quiere dejarnos indefensos o vulnerables al enemigo, sino que Él quiere que nosotros podamos encontrar en Él la respuesta a cada uno de estos ladrillos que hemos ido levantando a través de los años, por distintas situaciones que hayamos experimentado en la niñez, en la infancia o en la adolescencia o aún en la adultez. Entonces, el Señor quiere darnos o quiere construir una nueva muralla, un nuevo muro. Y a este muro le vamos a llamar el muro de la salvación, ¿verdad? Le vamos a llamar el muro de la salvación. ¿Y qué nos dice el texto en su palabra? En Isaías 60:18, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanzas. Para mí, cuando yo leo esta parte, este texto, en el contexto que ya hemos hablado de los muros, como vimos en nuestras clases anteriores, vimos que hay un momento en que los muros se caen y son destruidos y quedan todos tirados en el piso, porque en algún momento nuestra vida, si permanece en la condición en que está, va a ser quebrada. Y ahí es donde el Señor quiere venir, y como dice este texto, que estos muros les podamos llamar muros de salvación, porque realmente el único que puede salvarnos, el único que nos puede dar esperanza es Jesucristo, ¿verdad? Es el Señor. Y Dios derriba nuestras murallas falsas, las va a derribar para reconstruir una vida protegida y edificada sobre el altar, el templo y las murallas de salvación. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a hablar del altar, del templo, y vamos a hablar también de la salvación y la redención. Que Israel primero era un todo, pero llegó un momento en que con el rey Saúl se dividió el reino en 10 tribus del norte y 2 tribus del sur. Y a las tribus del sur en Israel se le llama Judá, o se le llamó Judá. Y a las tribus del norte, que eran 10, se le llamaba Israel. ¿Verdad? Ahora nosotros le llamamos Israel a toda la nación, a todo el pueblo, ¿no?, a todo el país. Pero así estaba dividido. Entonces, en el año 722 a.C., Israel, las 10 tribus, fueron llevadas cautivas por los asirios, prisioneros, ¿verdad? En esos tiempos los prisioneros los llevaban a veces desnudos, les quitaban la ropa, para avergonzarlos, ¿no? En algunos casos cuentan que los asirios a sus esclavos o prisioneros los despellejaban, entre algunas de las cosas desagradables que hacían, ¿no? Que les puedo hacer una lista larga de todo lo que hacían, pero no es un poco fuerte algunas de las cosas, ¿no? Pero eran muy crueles, extremadamente crueles. Esos asirios se llevaron a las 10 tribus de Israel. Y después, en el 586, que fue lo último ya al final, porque esto empezó antes, en 586 finalmente también se fueron prisioneros la tribu de Judá. Se fueron prisioneros por los babilonios. El rey Nabucodonosor fue el que se los llevó. ¿Y qué pasa? Están prisioneros, están esclavos, y el pueblo clama y el pueblo le suplica al Señor, lo que pasaba en el libro de los jueces, que cuenta y que hay un ciclo que se repite, que venía los enemigos tomaban cautivo a los israelitas o los oprimían, luego ellos clamaban, el Señor levantaba un juez y el Señor los liberaba de esos enemigos y tenían paz por un tiempo,
y nuevamente pecaban, y otra vez los venían y los oprimían, etc. Y así. Y en este caso, el pueblo de Israel está clamando, y el Señor, en su misericordia, levanta a un rey en Babilonia, llamado un rey Ciro. Y este rey escribe un decreto. Y el decreto fue a favor de los israelitas para que ellos regresaran a su tierra. Y eso fue lo que ocurrió. Ellos regresaron a su tierra, y miren lo que dice acá en Esdras capítulo 3, versículos 2 y 3. Empezaron a construir el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos, según lo estipulado en la ley de Moisés, hombre de Dios, a pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, y colocaron el altar en su mismo sitio, y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. Entonces retornaron los israelitas, y aquí ya, lo que nos está diciendo el versículo, cuando ellos ya habían llegado. Esto fue en el año 538 a.C., y quien fue el gobernador que guió al pueblo se llamaba Zorobabel. Zorobabel. Él era el gobernador, y con él iba un sacerdote llamado Josué. ¿Ya? No era el Josué el del Pentateuco, este es otro, ¿ya? Un sacerdote Josué. Y fueron con él más o menos alrededor de 4.000 y tantos israelitas que recorrieron, creemos, por lo menos unas 500 millas más o menos, desde Babilonia hasta Israel o Jerusalén, y estamos hablando de un viaje de unos 4 meses más o menos, ¿ya? Todo esto es aproximado. Entonces, pueden imaginar un grupo de 4.000 personas caminando por el desierto, por tierras peligrosas, y llegan a Israel, y allí, de pronto, ¿qué encuentran? Las murallas estaban en el piso. El templo, que era el templo que construyó el rey Salomón, destruido completamente. El altar donde ellos hacían sacrificios para que el Señor pudiera perdonar sus pecados estaba destruido. Entonces, trate de imaginar el impacto para esas 4.000 israelitas o judíos que llegan y ven este desastre y ven este deterioro y todo destruido en el piso. ¿Cuál creen ustedes que fue la actitud de ellos? Obviamente se desanima, ¿no? Cualquiera se puede desanimar, se puede sentir pero miserable, ¿no? Pero mira cómo está nuestra ciudad. Ahora, ellos tenían un líder, Zorobabel seguramente como gobernador, él tomó las riendas, y algunos líderes seguramente animando al pueblo, y decidieron que tenían que hacer una cosa, y lo acabamos de leer. ¿Qué fue lo primero que hicieron? De acuerdo al texto que acabamos de leer. Empezaron a construir, como dice la hermana, el altar. El altar en esta situación terrible, de destrucción, ¿verdad? Deprimente. Lo primero que ellos hacen es levantar el altar al Señor. Y observemos esto, ¿ya? Y tomémoslo con mucha atención, ¿ya? Hablemos del altar un poquito. Los altares, vamos a decir que era un lugar construido de roca, de tierra o incluso de bronce, ¿ya? Esos eran los altares. Por ejemplo, ahí en Jueces 13:19 dice: y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. O sea que era una roca. Simplemente que la dedicaron como un altar para degollar un animalito, derramar la sangre y de esa manera ofrecerla al Señor, para que el Señor perdonara sus pecados. Para eso lo hacían. También un altar se podía hacer de piedras, ¿no? Tomaban muchas piedras, las ponían, las armaban y se hacía un altar. Y encima de ese montón de piedra, ahí sacrificaban los animalitos. ¿Qué significa el altar? ¿Cuál es el significado de un altar? Primero, podríamos decir que es la señal de la presencia de Dios, donde Él se había manifestado en forma especial. Fíjese ahí en Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Era un lugar de la presencia de Dios. En segundo lugar, era un lugar de misericordia. Un lugar de misericordia. Por ejemplo, un prófugo, alguien que hizo algo, él quiere proteger, si no quiere que lo maten, entonces esta persona, al asirse o tomarse de los cuernos del altar, él podía encontrar asilo o protección. Ya no lo podían tocar.
porque estaba, en un sentido estaba tomando porque los altares, el altar del tabernáculo tenían 4 puntas, ¿no? Entonces él podía tomar las puntas y de esa manera estaba diciendo, tengan misericordia de mí, rey, oh rey, autoridades, tengan misericordia de mí. Eso es lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, dice en Primera de Reyes 2:28 lo siguiente, y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Lo que ya expliqué, ¿no es cierto? ¿Qué estaba pidiendo? Misericordia. ¿Ya? Ahora, el rey Salomón es muy interesante, yo no lo puse completo acá, pero yo les cuento. El rey Salomón le perdonó la vida a Adonías, que era su hermano, su medio hermano. Le perdonó la vida. Porque Adonías se quiso quedar con el reino. Él hizo una rebelión para él ser el rey, ¿verdad? Quitarle el reinado a Salomón. Pero quien había ungido Dios realmente era Salomón. Y Joab quiso también hacer lo mismo. Quiso buscar misericordia, pero ¿qué pasó? Salomón mandó a liquidarlo, lo mató. Y esto es porque en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, dice que cuando una persona ha cometido homicidio, ha derramado sangre, no puede ser perdonado en este caso. ¿Ya? Era la ley del Antiguo Testamento. Por esa razón, Salomón no le perdonó la vida. Él había cometido homicidio, ¿no? Entonces, el propósito principal del altar era establecer y mantener la relación de pacto entre el pueblo de Dios, de Israel, y Dios. El altar era un recordatorio de que Dios, el Señor, Jehová de los ejércitos, había hecho un pacto de fidelidad con su pueblo. Mire lo que dice Éxodo 20:24. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Eso es lo que dice el Señor. ¿Ya? Es un pacto que el Señor ha hecho con ellos, un compromiso incondicional con su pueblo. Entonces el altar en sentido figurado es un lugar también de consagración. Cuando las personas traían un animalito y se sacrificaba allí, estaban diciendo, Señor, perdóname, yo vengo a consagrarme a ti, yo vengo para que tú limpies mi corazón y mis pecados. Aquí en Romanos 12:1 se hace el paralelo, ¿no? Dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y también el altar es un lugar de dedicación a Dios. Ahí en 1 de Pedro 2:5 nos dice, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros ya no presentamos sacrificios de animalitos, ¿verdad que no? Gracias al Señor que no tenemos que estar matando corderitos, porque si hay un animal que a mí me da mucha pena y me da desde niño, ¿no? Siempre me llamó la atención los corderitos. Se ven tan inocentes, ¿no? Tan indefensos. Y no me gustaría matar un corderito para limpiar mis pecados. Gracias a Jesucristo, que Él fue el Cordero inmolado, que murió en la cruz del Calvario para darnos vida, esperanza, vida eterna, seguridad, paz, restaurarnos, liberarnos, ¿no? Entonces, además el altar, podríamos decir que es un lugar de confesión, ya lo tiene ahí en su hoja, donde reconocemos nuestros pecados, donde nos dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿y qué? Y limpiarnos de toda maldad, no de algunas maldades, de toda maldad, si confesamos nuestros pecados. ¿Ya? También es un lugar de arrepentimiento, donde podemos cambiar nuestro corazón, donde cambia nuestra mente, donde podemos decir, Señor, yo quiero que mi vida cambie y yo me comprometo contigo a dejar este pecado. Dame la fuerza para ya no seguir mintiendo más, para ya no seguir robando más, para ya no seguir, y la lista es larga, ¿no? También es un lugar de perdón y expiación, donde podemos recibir la gracia de Dios. La misericordia de Dios es un lugar de aceptación, donde Dios nos recibe como hijos, donde podemos recibir sanidad y libertad. Allí es donde se rompen las ataduras del pasado y el Señor nos libera. Y también el altar es un lugar donde se derramaba la sangre.
Eso representa la obra de Cristo en la cruz. Y si queremos encontrar el paralelo en el Nuevo Testamento, lo vamos a ver ahí en Hebreos 9, 12 al 14, que es un texto donde nos habla de este punto. Entonces, cuando ignoramos el altar, hermanos y hermanas, los pecados pequeños se van acumulando, endurecen el corazón y dañan nuestra relación con el Señor. Imagínense, el pueblo de Israel había estado por décadas esclavo. Llegan a Jerusalén, encuentran el altar tirado. Ya no habían tenido esa posibilidad de matar estos corderitos y tener esta relación y de tener la certeza y la seguridad que el Señor está perdonando sus pecados. Y aquí ellos restauran este altar para restaurar y retomar esta relación de acuerdo a como el Señor lo había establecido en el Antiguo Testamento. Entonces, el mensaje para nosotros es, ¿cómo está nuestro altar? ¿Están estas piedras esparcidas? ¿Y ya el altar no es realmente relevante en nosotros? Vivimos en una sociedad en la que nosotros en estos días estamos tan afanados con la vida, con las cosas de este mundo, y que el altar puede estar postergado como a un rincón de nuestra vida. El altar puede estar dedicado, puede estar allá en un closet oscuro, en un rincón. Estoy hablando simbólicamente. ¿Qué representa el altar de Dios? Representa la relación que yo tengo personalmente con Dios. Dios nos habla hoy. ¿Cómo nos habla el Señor? A través de su palabra, nos habla a través de su Espíritu Santo, nos habla a través de un mensaje el día domingo, nos habla a través de alguien que nos da un consejo, nos dice, mira, el Señor creo que quiere decirte esto. Oh, el Señor a veces habla a través de una persona. El Señor habla a través de circunstancias de la vida. Cuando de pronto están pasando cosas y yo percibo, creo que Dios me está diciendo algo con esto. Creo que tengo que dejar esto de lado. Creo que debo cambiar esta situación. Si hemos descuidado el altar de nuestra vida, necesitamos volver, como el pueblo de Israel volvió y reconstruyeron este altar. Y fue lo primero que hicieron. Fíjense que ellos no construyeron el templo inmediatamente, sino que ellos se dieron cuenta y entendieron, bueno, venía un sacerdote con ellos y el sacerdote, con seguridad, él conocía muy bien las leyes, ¿no? Y por el consejo del sacerdote y otros seguramente que estaban ahí en el grupo, fueron guiados. Hermanos, todos los avivamientos que hay en la historia, en el pueblo de Dios o el pueblo de Dios ha sido llamado al arrepentimiento y a estar cerca del altar. Todos los avivamientos, arrepentimiento, confesión de pecados y volver al altar, comunión con el Señor. Son características de un avivamiento normal, digamos, que ha ocurrido o que suele ocurrir. Cuando en una iglesia empiezan a darse estos elementos, cuando hay personas que confiesan sus pecados, en una reunión dicen, yo quiero confesar que he estado siendo indiferente al Señor, yo le pido perdón públicamente aquí. Y lo hemos visto en IPC, en nuestras reuniones, a veces personas confiesan sus pecados y a veces nos sorprende, ¿no? Porque en inglés, ¿no es cierto? Hemos escuchado hermanas y hermanos confesando ciertas cosas y uno dice, ups, yo no sé si yo haría eso. Son muy honestos, ¿verdad? Muy honestos y qué bueno, good for them, decimos, ¿no? Qué bueno por ellos. Porque si ellos tienen la capacidad de confesar sus pecados sin vergüenza y sin temor a nada, el Señor los va a bendecir. El Señor los va a bendecir. Y el Señor nos va a bendecir si tenemos la capacidad de confesar nuestros pecados. Derribar este muro de vergüenza que a veces el enemigo ha puesto sobre nosotros, de que no, hay que guardar todo, no, todo calladito, todo escondido, ¿no? Todo oculto, que nadie se entere. Muy bien, entonces el altar es el primer aspecto. ¿Cuál fue el segundo? Ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? El segundo es el templo. Construyen el altar, entonces dicen ellos, ok, ya está construido el altar, ahora vamos por el templo. Dice Esdras 3:7 al 13, allí nos muestra que ellos se dedicaron a construir el templo, que representaba o representa el símbolo de la presencia continua de Dios. El templo es donde Dios habita. El templo es donde hay comunión, donde hay adoración, donde hay renovación espiritual,
Cada domingo usted cuando viene al templo, varias de estas cosas, estos elementos se ven, ¿no es cierto? La comunión, aquí tenemos comunión como hermanos, luego vamos a tomar un cafecito, qué sé yo, tenemos comunión, compartimos. ¿Ah? Adoración, adoramos juntos al Señor, cantamos. Renovación espiritual, escuchamos la palabra y el Señor toca mi corazón y yo siento que Él internamente me está hablando y me voy renovado. O cuando participo de la Santa Cena, también siento que el Señor me ha renovado internamente. El templo no lo podemos solamente dejar, digamos, en el nivel que representa un edificio. El templo es más que eso. Nosotros somos templos, somos el templo del Espíritu Santo. Y nos dice allá en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces podemos decir que el templo representa el espacio interior consagrado a Dios, ¿verdad? Vale decir, un estilo de vida centrado en Él. Entonces el templo, podríamos decir que es el lugar de, primero, adoración, agradecimiento, donde recordamos su fidelidad, un lugar de comunión, donde hay una relación con Dios y con los demás. Es un lugar de dar, donde yo traigo mis ofrendas al Señor. Es un lugar de oración, donde converso con Dios, donde participo de los sacramentos, donde hay testimonio para declarar lo que Dios ha hecho. Yo testifico delante de otros lo que Dios ha hecho. Y donde está la presencia de Dios, por supuesto, lo que ya hemos mencionado. Ahora, hermanos, el templo, sin duda que no se sostiene sin el altar. Ambas cosas van juntas. ¿Ya? Mi relación personal con Dios, en la cual yo voy al altar, donde voy al altar y yo derramo mi corazón en privado, eso es un aspecto de la vida cristiana. Pero yo no puedo disociar o separar la casa de Dios con esa relación personal. Porque yo escucho personas que dicen, no, yo tengo una buena relación con Dios. Y yo le pregunto, pero nunca te veo en la iglesia. Bueno, no se lo digo así, se lo digo de otra manera, ¿no? Pero yo nunca te veo en la iglesia. Bueno, pero es que yo sigo a Dios a mi manera. O yo en mi casa oro. Leo la Biblia y oro. Y además veo un mensaje por el internet. Bueno, qué bueno que hace eso. Me alegro que lo hagas. En vez de estar mirando algo que no vale la pena, por lo menos estás mirando un mensaje cristiano y un sermón, etc. Pero de acuerdo a lo que nosotros entendemos de la Escritura y lo que aquí estamos viendo, es que hay un altar, la relación personal, pero también debe haber una comunión con hermanos, donde voy a la iglesia, tengo interacción con hermanos, tengo esta parte del elemento de los sacramentos, que son la Santa Cena, ¿verdad? Participo de los bautismos, soy parte integral de la iglesia, donde también yo me someto a la disciplina de la iglesia local, que eso es otro elemento que es importante, porque no me mando solo, nadie se manda solo. No sé si usted sabía esto, pero los pastores no nos mandamos solos. Porque alguien podría decir, bueno, pero ustedes los pastores son como el agente 007, tienen libertad para hacer muchas cosas. No es así. Nosotros los pastores estamos sometidos a otros pastores y esos pastores a otros pastores y así, todos sometidos a todos. Nadie hace lo que quiere. Entonces en una iglesia hay un sistema donde somos miembros para que también podamos tener bendiciones, derechos, privilegios, pero también tenemos obligaciones en las cuales el Señor nos llama a ser responsable con esas obligaciones, las que sea que estoy cumpliendo o estoy haciendo dentro de la iglesia, ¿verdad? Y eso me edifica, eso me anima, eso me fortalece, eso me hace ser un cristiano que tiene solidez, ¿verdad? Yo puedo decir con toda libertad, yo pertenezco a esa iglesia, que es física, es cierto, pero por sobre todas las cosas yo pertenezco a la iglesia del Señor Jesucristo, a la iglesia la cual el Señor un día va a arrebatar y va a llevar a reinar con Él eternamente, ¿no es cierto? Ahora, en el templo se sostiene, en el templo encontramos el altar, por supuesto, y también en el templo encontramos la adoración, encontramos la oración, encontramos, qué sé yo, todos los elementos que ya he mencionado. Y aquí en Esdras capítulo 3, versículo 11 al 13 nos dice, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo,
Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Décadas fuera de Israel, llegan a Jerusalén, los muros en el suelo, el templo destruido, y ahora se empieza la construcción de nuevo y empiezan a construir los cimientos, las bases que van a levantar el templo. Y aquí todos se emocionan, ¿no es cierto? Y están celebrando. Ahora la pregunta es, ¿por qué algunos estaban llorando? Algunos lloraban. Y cuando uno lee todo el pasaje completo, uno se da cuenta que algunos, ya los más viejitos, habían conocido el templo de Salomón. Y este templo no era la misma pomposidad, vamos a decir, comparada con la que hizo el rey Salomón. Entonces, algunos estaban tan contentos, emocionados, los más jóvenes probablemente, pero los más ancianos se acordaban del templo de Salomón, y ellos lamentando, quizás llorando, diciendo: Señor, gracias por el templo que nos das, pero nos acordamos de la grandeza de lo que tú hiciste con el rey Salomón, cuando en ese tiempo, Señor, éramos tan bendecidos y por nuestro pecado tú nos llevaste cautivos. Las consecuencias del pecado muchas veces permanecen y vamos a tener que arrastrar con esas consecuencias en nuestra vida, ¿no es cierto? Y la gran mayoría, vamos a decir, que clamaban y se alegraban y se regocijaban, es porque por fin decían: ahora vamos a ver la presencia de Dios con nosotros, ahora podemos estar seguros que Dios está con nosotros, su presencia. Esa era la alegría en general, ¿no es cierto? Dice el autor Bruce Thompson, el autor de este material, La Plomada Divina, o Las Paredes del Corazón, que él en un momento de su vida personal muy activa, él estaba un día orando y el Señor le mostró algo. Y Él le mostró que él, como hijo del Señor y como pastor, misionero, él estaba haciendo muy bien por el Señor. Pero que en un momento él había levantado un ídolo en su vida. Y su ídolo era servir al Señor. El ministerio, la obra, el trabajo del ministerio. Y se había olvidado del altar. Del altar. Hermanos, y esto nos debe recordar que nosotros, el hecho de ser cristianos, y tenemos la seguridad de salvación, tenemos certeza de quiénes somos. Uno podría tomar esta actitud: bueno, yo soy salvo, así que ahora que soy salvo, yo puedo hacer cualquier cosa. Total, me voy a ir al cielo anyway con el Señor. Un verdadero cristiano jamás tiene esa actitud, jamás. Yo francamente pondría en tela de juicio que alguien sea creyente si tiene esa actitud. Yo inmediatamente pondría mis ojos ahí y diría: aquí a esta persona hay que predicarle el Evangelio, porque yo no tengo duda de que sea creyente, ¿no? El hecho de ser un creyente y estar sirviendo, y estar haciendo cosas en la iglesia, y estar participando en esto y haciendo lo otro, ser activo en la iglesia, me puedo estar tan afanado en esas cosas y no tener una relación con Dios. Y el Señor lo primero que quiere y lo primero que Él busca en nosotros es tener una relación íntima y personal con Él, por encima de lo demás. Y nosotros, los pastores o los ancianos, los diáconos, los líderes, no solo los creyentes, todos estamos expuestos a eso. Aún el evangelista más reconocido y el pastor más popular que conozcamos aquí en Estados Unidos puede estar teniendo ese problema.
Puede estar tan preocupado de un programa de televisión, tan preocupado del sermón del domingo, tan preocupado de hacer reuniones con líderes que no tiene tiempo ni para orar. ¿Cómo es eso posible? Usted se preguntará. Esas cosas pasan, ¿verdad? Y eso es lo que él comparte aquí. Él dice, hermanos, no podemos descuidar el templo de Dios, no podemos descuidar el altar, el lugar de la intimidad con Dios. ¿Ya? Tenemos que volver al arrepentimiento constantemente, pedir perdón al Señor. Señor, perdóname por mi olvido, perdóname por mi falta de diligencia, por mi negligencia de no estar en tu presencia. Perdóname por descuidar el templo de Dios, por no congregarme permanente y regularmente como corresponde, como tú me pides que haga. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice Hebreos. El altar y el templo. Y el tercer aspecto que ya anuncié en la introducción es el relacionado con la salvación y la redención. La muralla de salvación. Nosotros, los muros han caído. En algún momento tienen que caer. Tenemos que venir delante del Señor y decir, Señor, estos muros yo los he construido erróneamente. Y el Señor los va a ir destruyendo, uno a uno. Cada ladrillo que hemos levantado tienen que caer. Tienen que caer a los pies de Cristo, por decirlo de alguna manera. Y el Señor quiere levantar un muro nuevo. Y este muro le llamamos el muro de la salvación. El muro de la redención en Cristo, que es el fundamento seguro. Un fundamento sólido. Primera de Pedro 2, 4 al 8. Nos dice así, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura, miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Estos versículos están usando la figura de una tormenta que arrasa con el fuego, de las mentiras y las murallas de rechazo y la rebelión. Entonces, una vez que estas murallas son destruidas, son reemplazadas por una piedra, y esta piedra angular es Jesucristo. Los muros cayeron, los muros ya el Señor los hizo pedazos, ahora Él está reconstruyendo un nuevo muro en nosotros. Pero para construir este nuevo muro hay que poner una piedra. Usted sabe que en los edificios antiguamente se ponía una piedra que le llaman la piedra angular, que básicamente es la que le da toda la dirección al edificio que se va a levantar. En base a esa piedra, esa es la que determina la dirección, la forma, el formato, cómo se va a construir un edificio. Y ese es Jesucristo. Una pregunta, ¿cómo reaccionamos ante tanta maldad en estos días? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reacciona usted? ¿Es posible que con asombro, tal vez se enoja? ¿Nos enojamos cuando vemos tanta maldad? Y es posible que como cristianos no sea nada raro, porque el Señor ha puesto celo en nuestros corazones como cristianos. Hemos de ser celosos a veces cuando vemos la injusticia, ¿no? Buscamos una vía de escape. Hay personas que cuando enfrentan situaciones difíciles buscan un escape, un escapismo. En la droga, el alcohol, qué sé yo. Todos de alguna manera hemos experimentado el dolor, el sacrificio, las dificultades, o hemos sido defraudados, ya sea en la niñez, en la infancia o en la etapa que haya sido nuestra vida. Y esto nos lleva a ser rebeldes o a ir por el lado del rechazo, como ya hemos visto. Y ahí vienen las defensas naturales, ¿verdad? Que es el aislamiento, el control, la amargura, la apariencia espiritual. A veces uno quiere aparentar espiritualmente algo que uno realmente no es. Estos muros tienen que caer para que Cristo sea nuestro refugio y Cristo sea nuestra piedra angular. Y se pueda levantar esta pared nueva. Ahora, este es un proceso, y es un proceso que puede ser doloroso, pero necesario para reconstruir un muro verdadero, sólido y permanente que va a perdurar en el tiempo. Es necesario. Dice en Isaías 43:1, no temas porque yo te redimí, te puse
te puse nombre, mío eres tú. Y para las damas, mía eres tú, dice el Señor. Él quiere construir un muro nuevo en su vida. Él quiere redimirle. Y la pregunta es, ¿ha sentido alguna vez que está demasiado roto para ser reparado o reparada? ¿Siente usted que está demasiado partido, trizado, golpeado, golpeada, herida, herido, como para pensar de que el Señor será que me puede de verdad restaurar? Por tantas situaciones de la vida, ¿no? Decepciones, engaños. Las personas que cargan culpas del pasado, vergüenza profunda, o cargan con patrones incluso destructivos, necesitan la sanidad del Señor. Es como pongamos el ejemplo de un jarrón roto que ha sido pegado con cinta. Necesita la restauración, ¿verdad?, de un profesional. No es solamente ponerle un parchecito y usted lo lleva por ahí nomás y le pone un parche. El Señor es el profesional. El Señor Jesús es el doctor de los doctores. Él es el que puede sanar y puede unir las partes rotas y hacer una nueva criatura en nosotros. ¿Qué significa la redención en la Biblia? Vamos a decir que en hebreo, la redención en hebreo es Gaal, significa rescatar a un familiar o propiedad. Note esto. La redención significa rescatar a un familiar o una propiedad, puede ser algo material también. En el griego significa pagar un precio para liberar a un esclavo. Rescatar y pagar un precio. Libertad. Hay tres elementos ahí, ¿no? Entonces la redención no es solamente perdón, también es liberación del poder del pecado y además es restauración de un valor perdido. Ese es el sentido que tiene la palabra redención. Ahora, imaginemos una moneda antigua de oro, muy valiosa. Oro no 24 quilates, 82 quilates. Mucho oro, oro del mejor. No sé si existe eso, ¿no? Yo conozco hasta 24 quilates nomás, ¿no? Creo que mi anillo de 24 quilates, creo que hay más quilates. Anyway, entonces una moneda antigua de oro se extravió en el tiempo, quedó por allí. Un día pasa alguien y encuentra y mira en el suelo, en algún lugar, en la tierra, en el barro, ve que hay algo allí que le llama la atención, lo toma, lo lleva a su casa con agua, le saca el barro, le saca el moho, toma una escobilla y le pasa una escobilla, ¿ya?, le pone líquidos, qué sé yo, de la cocina, y de pronto va apareciendo ahí una moneda. Una moneda con una cara X de una figura importante de alguna época. Él no tiene idea porque esto ya hace muchos años, ¿no? Décadas, maybe, a lo mejor 60 años, 100 años, no sabemos. Esta es una historia, ¿no? Y cuando él la limpió completamente, se da cuenta que esta era una moneda, es una moneda muy valiosa, y la lleva donde alguien que entiende y le dice, oye, esto vale mucho, tiene mucho valor. Ahora, yo le pregunto, esta moneda que estuvo allí por años y años, ¿perdió su valor? No perdió su valor. Lo sigue manteniendo. Solamente que el valor estaba oculto, estaba escondido. El valor estaba ahí, pero no nos dimos cuenta que ahí estaba, hasta que la descubrimos y la quitamos. Hermanos y hermanas, así somos delante de Dios. El pecado, las heridas, las malas decisiones que tomamos pueden cubrirnos y hacernos sentir sin valor. Pero todavía tenemos valor. Tenemos un valor intrínseco que es innato, está ahí, ha estado ahí siempre. Es un valor esencial que lleva la imagen de Dios. Usted tiene la imagen de Dios. Todos tenemos la imagen de Dios. Somos extremadamente valiosos para Él. Y cuando yo veo personas que a veces están autodestruyendo su vida con lo que hacen, la manera que viven, con lo que comen, con lo que ingieren y hacen entrar a su cuerpo tan valioso para el Señor. Qué triste. Porque el Señor nos mira y dice, tú eres tan valioso para mí.
Y no solamente la parte física, la parte mental, emocional, nuestro ser, nuestra alma. Es de gran valor para el Señor. ¿Cuánto vale usted? Ponga un precio. En dólares. ¿Cuánto vale usted? ¿$1,000? ¿$10,000? ¿Más? ¿100,000? ¿Cuánto? 200,000. Más. Bueno, él estaba viendo hoy día que hubo un premio del loto, o de este premio del, ¿cómo le llaman acá? La lotería, ¿no? De la lotería, $21 millones, y este pobre hombre no los pudo cobrar, no sé por qué. Vi un titular ahí mientras estaba en la oficina trabajando, me aparece ahí el diario que sí dice que no pudo cobrar el $21 millones, qué sé yo. ¿Será que valemos $21 millones? Es bastante dinero, ¿no? Créanme que para el Señor no tenemos precio. Usted no tiene precio. No tiene precio. No hay un precio en esta tierra que podamos determinar y decir, oh, esto valemos. No, es mucho más. Si usted tiene un precio, es el doble o triple, es infinito el valor. Eso somos nosotros, ¿verdad? Y Él vino para redimirnos, para liberarnos, para comprarnos, para restaurarnos, para quitar nuestras cadenas y que podamos nosotros vivir una relación personal con Él, que podamos tener una intimidad con el Señor. ¿Cuáles fueron los efectos de la redención? Rápidamente. Primero, Jesús es nuestro Redentor personal. Ahí en 1 de Pedro 1, 18, 19 nos dice que no fuimos comprados con cosas corruptibles, sino con la sangre de Cristo. Y en Colosenses 1, 13 al 14, Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó a su reino. Allí en Isaías 53, el Redentor sufrió en nuestro lugar. Fue castigado para que tengamos paz, fue herido para nuestra sanidad y fue despreciado para que seamos aceptados. Podemos decir que el Señor a través de la redención nos da identidad. De esclavos pasamos a ser hijos. Y de pecadores ahora somos una nueva creación. ¿Ya le dejé los textos ahí. Ahora, tenemos que también remarcar que la redención es un proceso en nuestra vida. En el pasado fuimos redimidos a través de la cruz. Redimidos. En el presente estamos siendo transformados por la santificación. Día a día somos transformados. Y en el futuro esperamos la redención final del cuerpo, el día en que vamos a ir a la presencia de nuestro Dios. En Filipenses 3, 20, 21 nos dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria, según la operación de su poder, para sujetar también a sí mismo todas las cosas. Si tuviéramos que usar un ejemplo de una casa vieja, nosotros somos como esa casa vieja, ¿verdad? En la que nos venimos como constructores y la vamos remodelando poco a poco. Vamos remodelando la cocina, remodelando la sala, remodelando los baños, vamos pintando, vamos quitando cosas viejas, poniendo cosas nuevas. La redención es restauración. Parte de la redención tiene ese elemento. Y el Señor nos va restaurando poco a poco en nuestra vida, en un proceso de santificación. Hermanos, ¿qué cosa necesita ser redimida en nuestra vida el día de hoy? ¿Heridas del pasado que siguen abiertas? ¿Hay heridas del pasado que todavía no han sido sanadas? ¿Una autoimagen distorsionada? El Señor nos dice, tú eres especial para mí, yo te amo, con amor eterno te he amado. No, yo no creo que Dios me ame, dice alguien. No, yo no creo que soy especial para Dios. No, no me gusta como soy yo. El Señor quiere redimirnos en esos hábitos destructivos, cualquiera que sean. Hábitos, costumbres que tenemos que tienen que ser rotas. Relaciones rotas que están dañadas, que necesitan ser restauradas. Con hermanos, amigos, parientes, ¿verdad?
Hermanos, el Señor nos llama a vivir como redimidos, no como esclavos. A vivir como redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Se cuenta la ilustración de una vez Abraham Lincoln, el padre de la libertad de los esclavos, estaba caminando en un lugar y ve que hay una venta de esclavos. Él para a mirar y allí había una mujer afroamericana que estaba siendo vendida. Y le dio tanta compasión la muchacha, la mujer, que dio todo el dinero que pidieron, aún más dio por la mujer, porque valía bastante dinero costaba la mujer. La compró, se la llevó a su carruaje y estando en el carruaje le saca las cadenas. Y la mujer con cara de odio, de rabia, de mucho odio hacia él, ¿no? Mirándolo. Y Abraham Lincoln le dice: mujer, eres libre, puedes irte. La mujer cambia su rostro, cambia su actitud, ¿verdad? Y le dice esto: si eres un caballero tan bueno y generoso, me entrego libremente a ti para servirte toda mi vida. Eso es lo que el Señor hace con la redención en nosotros. Cuando nosotros somos redimidos, porque el concepto de redención también significa ser liberado o ser comprado, cuando Él nos compra, nos libera por su sangre preciosa, suelta nuestras cadenas y nos dice: eres libre. ¿Y cuál es la respuesta que usted y yo debemos tener? Creo que la de esta mujer. Señor, tú me has liberado. Lo menos que puedo hacer es servirte. Es servirte. Es amarte. Es servirte voluntariamente. Sin cadenas. Voluntariamente. Hermanos, en la medida que nosotros vamos caminando con el Señor y vamos teniendo esta intimidad en el altar, el templo, entendiendo lo que significa la redención, el Señor ha puesto en nuestra vida esta piedra angular que es Cristo Jesús para construir y empezar a levantar estos muros. En la medida que vamos comprendiendo esto y que esta verdad se va encarnando en nuestro corazón, es que nuestra vida tiene que cambiar. Nuestra vida tiene que ir floreciendo, tiene que ir dando frutos. Es que no hay otra explicación, ¿verdad? Entonces, esta sección o este tema es para poner la base, el fundamento de lo que va a venir ahora. Ahora vamos a empezar a levantar los muros que el Señor quiere construir en nuestra vida. Ya pusimos el fundamento. El fundamento es la salvación, la piedra angular, la redención. Ese es el fundamento. Ahora vamos a ir poniendo, no vamos a usar, digamos, ladrillo, vamos a usar ahora hierros para poner la base principal. Y cada hierro va a tener un nombre y lo vamos a ir estudiando en las próximas clases. Termino con algunas preguntas para cada uno de nosotros. Primera pregunta: ¿cuál de estas tres áreas, el altar, el templo o los muros, necesita restauración en tu vida? Para meditar. ¿Qué decisiones prácticas vas a tomar esta semana para fortalecer tu relación con Dios? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios quite lo viejo para construir lo nuevo? Reflexione y escriba un plan de crecimiento en intimidad con Dios. Eso incluye un horario, a pensar: ok, ¿cuándo voy a hacer esto? Un compromiso específico de arrepentimiento con el Señor. Y por último, una meta espiritual: restaurar el templo interior, alinear su vida con la plomada divina, etc. Ustedes tienen la hoja, ustedes pueden meditarla y seguir analizando eso. Así que el Señor nos ayude y que nos dé discernimiento, entendimiento para que podamos aplicar esto que hemos estudiado hoy. Y si por ahí le quedó dudas, qué sé yo, vea el video que va a estar disponible después, ¿verdad? Para que pueda seguir profundizando y estudiando esto, para que haga una aplicación en su vida como el Señor quiere, ¿no? Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra.
Gracias te damos en esta noche porque tú nos hablas y nos enseñas tu verdad. Señor, yo oro que tú toques nuestros corazones, que toques a cada uno de los que estamos aquí presentes, que tu santo y poderoso Espíritu haga una obra profunda y poderosa en cada uno de nosotros. Lo mismo oro por aquellos que van a ver este video en el futuro, para que, Señor, tú puedas llevar a cada uno a un encuentro íntimo y personal contigo. Y también, Señor, que podamos ser parte íntegra del templo, que podamos congregarnos como tú quieres que lo hagamos, oh Señor, fielmente, permanentemente. Padre, ayúdanos a caminar en obediencia, a caminar en base a tu verdad, que esta plomada pueda hacer venir a nuestro corazón y que tú puedas encontrar este corazón alineado a tu verdad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.